La mañana del 14 de Nisán, en el año 30 de nuestra era, comenzó como cualquier otro día en Jerusalén. Las calles se llenaban de vida mientras los comerciantes abrían sus puestos y los peregrinos caminaban hacia el templo. Los soldados romanos observaban cada movimiento, atentos, pero tranquilos. Nada parecía fuera de lugar. Nada indicaba que ese día sería diferente, pero algo ya había comenzado a cambiar. No en la tierra, sino en el cielo. No fue una señal evidente, no hubo una advertencia clara. Fue un cambio silencioso, casi imperceptible, como si la realidad misma estuviera conteniendo la respiración. Los que estuvieron allí más tarde intentarían describir lo que ocurrió, pero ninguno encontraría palabras suficientes. Solo una: inexplicable. Y esa inexplicabilidad no era un error, no era un accidente, era una señal. Era la firma de algo que estaba fuera del control humano. Porque lo que estaba ocurriendo ese día no era simplemente la ejecución de un hombre, no era un fallo del sistema, no era una tragedia aislada. Era el cumplimiento de algo que había sido anunciado durante siglos, una promesa que no comenzó en Jerusalén, ni en los tiempos de los profetas, ni siquiera en la historia conocida por los hombres. Comenzó antes, mucho antes de los reyes, antes de los templos, antes de la creación misma. Era un plan que no dependía de imperios, ni de decisiones humanas, un plan diseñado por Dios. Durante generaciones, el pueblo de Israel había vivido rodeado de símbolos que no comprendía completamente. Cada sacrificio tenía un propósito. Cada cordero ofrecido en el altar tenía un significado. Cada gota de sangre derramada hablaba de algo que aún no había sucedido. Pero ese día, todo comenzaba a revelarse. En las afueras de Jerusalén, sobre una colina conocida como Gólgota, todo estaba preparado, no por coincidencia, no por improvisación, sino con una precisión absoluta. Pero para entender lo que realmente estaba ocurriendo allí, es necesario mirar hacia atrás, mucho más atrás. Hay que volver a una historia antigua, una historia que muchos conocían, pero pocos entendían. La historia de un hombre llamado Abraham. Una mañana, Abraham subió a un monte junto a su hijo Isaac. No llevaba un ejército, no llevaba seguidores, solo llevaba la leña para un sacrificio. Isaac caminaba a su lado, cargando la madera sobre sus propios hombros. No entendía completamente lo que estaba pasando. Entonces, hizo una pregunta sencilla, pero profunda. Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham respondió con calma: Dios proveerá el cordero. En ese momento, esas palabras parecían una respuesta más, pero con el tiempo se convertirían en una profecía. El lugar donde ocurrió ese evento no era cualquier lugar, era parte de la misma región donde siglos después se levantaría Jerusalén, la misma tierra, el mismo escenario, esperando el cumplimiento de algo mucho mayor. Aquel día, Abraham no sacrificó a su hijo. Un carnero apareció en el último momento, un sustituto. La vida de Isaac fue preservada, pero esa historia no estaba completa. Era solo una sombra, un adelanto de algo que aún no había ocurrido. Porque esta vez sería diferente. Esta vez no habría sustituto. Esta vez el sacrificio se cumpliría completamente. Mientras Jerusalén despertaba sin comprender lo que estaba sucediendo, el momento más importante de la historia estaba a punto de comenzar, y nadie estaba preparado para entenderlo. Durante siglos, el pueblo de Israel vivió rodeado de rituales que parecían repetirse sin fin. Sacrificios, sangre, altares, fuego.
A simple vista, todo parecía parte de una tradición antigua, algo que se hacía porque siempre se había hecho. Pero en realidad, cada uno de esos actos tenía un significado mucho más profundo. Nada era aleatorio, nada era innecesario. Era un lenguaje visual, un lenguaje que Dios estaba enseñando lentamente a su pueblo. Cada cordero que era llevado al templo representaba una idea. Cada sacrificio hablaba de algo que aún no había llegado. Era como si toda una nación estuviera aprendiendo a leer, sin saber todavía cuál era el mensaje completo. El libro de Levítico describe estos rituales con un nivel de detalle sorprendente. Nada se dejaba al azar. El animal debía ser perfecto, sin mancha, sin defecto. No podía ser débil, no podía estar herido, no podía tener ninguna imperfección, porque el sacrificio no era solo simbólico, era una declaración. Solo lo perfecto podía cubrir lo imperfecto, solo lo puro podía enfrentar el pecado. Durante generaciones, estos sacrificios se repitieron una y otra vez, día tras día, año tras año, sin descanso, como si algo aún no estuviera completo, como si cada sacrificio dijera lo mismo. Todavía no es suficiente, todavía falta algo. Y entonces existía un día distinto a todos los demás, un día que marcaba el punto más importante del calendario espiritual de Israel, el día de la expiación, el Yom Kippur. Ese día, el sumo sacerdote realizaba un ritual diferente, no como los demás días, no como los sacrificios comunes. Era el único momento del año en el que podía entrar en el lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo, un espacio donde la presencia de Dios era considerada real, directa y peligrosa, un lugar al que nadie más podía acceder, un lugar separado por una barrera, un velo. Ese velo no era una simple cortina, era grueso, pesado, alto, diseñado para marcar una separación absoluta entre lo humano y lo divino, entre lo imperfecto y lo santo. El sumo sacerdote cruzaba ese velo solo una vez al año, y lo hacía con sangre, no con palabras, no con méritos propios, sino con sangre, porque ese era el precio, ese era el lenguaje, ese era el sistema. Mientras tanto, el resto del pueblo permanecía fuera, observando, esperando, separado, siempre separado. Ese velo representaba una verdad incómoda. El ser humano no podía acercarse a Dios por sí mismo. Había una distancia, una barrera, una separación que nadie podía romper. Pero incluso en ese sistema había una promesa escondida, una promesa silenciosa. Algún día, ese velo dejaría de ser necesario, y ese día llegó. En el momento exacto en que Jesús murió en la cruz, algo ocurrió dentro del templo, algo que nadie esperaba, algo que nadie podía provocar. El velo se rasgó, no de abajo hacia arriba, como lo haría un hombre, sino de arriba hacia abajo. Fue un acto divino, una señal clara, una declaración definitiva. La separación había terminado. Lo que durante siglos había sido inaccesible, ahora estaba abierto. Lo que antes era exclusivo de un solo hombre una vez al año, ahora estaba disponible para todos. El acceso a Dios ya no dependía de rituales, no dependía de sacrificios repetidos, no dependía de un sistema incompleto, porque el sacrificio definitivo ya había sido hecho. Pero para entender completamente lo que significaba ese momento, había que mirar hacia otro texto, un texto antiguo, un texto que había sido escrito siglos antes, el Salmo 22, un salmo escrito por el rey David, un hombre que nunca fue crucificado, un hombre que nunca vivió lo que estaba describiendo, y sin embargo, sus palabras parecían describir exactamente lo que estaba ocurriendo en ese momento, no como metáfora, no como poesía simbólica, sino con una inquietante precisión, como si alguien ya hubiera visto la cruz 1000 años antes de que existiera.
El Salmo 22 no es simplemente un texto antiguo que ha sobrevivido al paso del tiempo. Es un relato que, al leerlo hoy, parece describir algo que aún no había ocurrido cuando fue escrito. David lo escribió en un momento de angustia profunda, pero sus palabras van mucho más allá de su propia experiencia. Porque David nunca fue crucificado, nunca vivió una muerte como la que describe ese salmo. Y aún así, cada frase parece encajar con lo que ocurrió siglos después en la cruz. El salmo comienza con unas palabras que más tarde se escucharían de nuevo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una frase aislada, no es un grito sin sentido, es una referencia directa. Jesús no hablaba al azar, estaba señalando un texto que muchos conocían, estaba invitando a entender lo que estaba pasando. A medida que el salmo continúa, la escena se vuelve cada vez más clara. Describe a personas que observan, que se burlan y que no creen lo que ven. Los evangelios cuentan exactamente lo mismo. La gente miraba desde abajo. Algunos se reían, otros negaban, otros simplemente no entendían. Las palabras que se escuchaban en ese momento también coinciden. Confío en Dios, que Dios lo salve ahora. No es solo una coincidencia, es la misma escena contada desde dos momentos distintos en la historia. El Salmo también describe el estado del cuerpo. Habla de un cuerpo debilitado, habla de dolor, habla de un desgaste extremo. Dice que los huesos se descoyuntan. Eso es exactamente lo que ocurría en una crucifixión. El peso del cuerpo colgando afectaba cada articulación. El dolor aumentaba con el tiempo. La respiración se volvía cada vez más difícil. Pero hay algo que hace esto aún más impactante. En la época de David, este tipo de ejecución no existía en Israel. No había manera de conocer esos detalles. Y sin embargo, están ahí. Luego aparece una imagen muy concreta. Habla de manos y pies atravesados. No es una metáfora complicada, es una descripción directa, y coincide con lo que ocurrió en la cruz. El Salmo continúa con otro detalle sorprendente. Menciona que las vestiduras son repartidas, y que una prenda es sorteada. El Evangelio de Juan describe exactamente ese momento. Los soldados dividieron las ropas entre ellos, pero la túnica no la rompieron. Decidieron echar suertes para ver quién se la quedaba. Cada detalle encaja, cada elemento coincide, nada parece estar fuera de lugar. Esto lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que un texto escrito siglos antes describa todo esto con tanta precisión? No estamos hablando de ideas generales, estamos hablando de detalles concretos, demasiados como para pensar que es casualidad. En algún punto, la explicación más sencilla deja de ser el azar, y aparece otra posibilidad, que todo esto fue anunciado, que todo esto formaba parte de un plan. David probablemente no entendía todo lo que estaba escribiendo, pero lo dejó registrado, y siglos después, esas palabras encontraron su significado completo. Pero la crucifixión no solo encaja con las profecías, también encaja con el contexto histórico de su tiempo. Los romanos utilizaban la crucifixión como una forma de control. Era una ejecución pública. Era lenta, era humillante y estaba diseñada para generar miedo. Las víctimas permanecían expuestas durante horas o incluso días. Todo el mundo podía verlas, todo el mundo entendía el mensaje. Pero en el caso de Jesús, algo fue diferente. Murió antes de lo esperado. Esto sorprendió incluso a Pilato. No era lo habitual, por eso decidió confirmarlo. Ese detalle también tiene importancia. Nada en ese momento fue casual. Nada fue improvisado. Todo estaba ocurriendo dentro de un mismo plan. Un plan que ya estaba en marcha desde mucho antes. Y lo más sorprendente es que muchos lo estaban viendo, pero no eran capaces de entender lo que tenían delante. La crucifixión de Jesús no ocurrió en cualquier momento del año. Ocurrió durante la Pascua, el mismo periodo en el que el pueblo de Israel recordaba su liberación de Egipto. Durante generaciones, cada familia había repetido el mismo ritual. Tomaban un cordero sin defecto, lo sacrificaban y marcaban sus puertas con su sangre. No era solo tradición, era memoria, era identidad. Era una historia que se transmitía de padres a hijos. Pero también era algo más. Era una señal que apuntaba hacia adelante. Aquella noche en Egipto, la sangre del cordero protegía del juicio. El ángel pasaba de largo donde veía esa señal.
La muerte no entraba, la vida permanecía. Ese patrón se repitió durante siglos, sin que la mayoría comprendiera su significado completo. Porque cada sacrificio decía lo mismo: todavía no es suficiente, todavía falta algo. Y entonces llegó ese momento. Jesús fue crucificado exactamente durante la Pascua, en el mismo tiempo en que los corderos eran sacrificados en el templo. No fue coincidencia, fue cumplimiento. Fue el momento en que el símbolo dejó de ser símbolo y se convirtió en realidad. El cordero ya no era un animal, era una persona. Pero no solo el momento tenía significado, el lugar también lo tenía. Gólgota estaba fuera de la ciudad, más allá de los muros de Jerusalén, en un espacio visible para todos. No era un lugar oculto, era un lugar expuesto, un lugar donde la gente pasaba constantemente. Eso tampoco fue casual. En el sistema antiguo, los cuerpos de los sacrificios eran llevados fuera del campamento, fuera del espacio sagrado, fuera de la presencia del pueblo. Era una forma de representar algo. El pecado debía ser apartado, debía ser llevado lejos, debía quedar fuera. Y ahora Jesús estaba allí, fuera de la ciudad, rechazado, excluido. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque estaba cargando con lo que otros habían hecho. La escena tenía un significado más profundo de lo que parecía. La geografía misma estaba contando una historia que muchos no estaban entendiendo. A su lado había otros dos hombres, dos criminales, dos historias diferentes, pero el mismo destino. Uno de ellos reaccionó como muchos lo habrían hecho, se unió a las burlas, repitió lo que escuchaba, cuestionó, desafió. El otro observó en silencio, miró la escena de otra manera, reconoció algo distinto, aceptó su culpa y habló con una claridad inesperada. Dijo que él merecía estar allí, dijo que su castigo era justo, pero afirmó que Jesús no había hecho nada malo. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se dirigió a Jesús, no con arrogancia, no con duda, sino con fe. Le pidió que lo recordara. No pidió escapar, no pidió bajar de la cruz, pidió algo más profundo. Pidió ser recordado. Y la respuesta fue inmediata. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No hubo condiciones, no hubo requisitos, no hubo tiempo de preparación, solo fe. En ese momento todo el mensaje quedó claro. No se trata de mérito, no se trata de esfuerzo, se trata de reconocer, se trata de creer. La cruz estaba entre dos hombres, como lo ha estado siempre, entre el rechazo y la fe, ofreciendo lo mismo a ambos, esperando una respuesta. Y mientras todo esto ocurría, la mayoría miraba sin comprender. Veían una ejecución, veían dolor, veían el final de una historia. Pero en realidad estaban viendo algo mucho mayor. Estaban viendo el cumplimiento de siglos de historia. Estaban viendo cómo todo comenzaba a tener sentido, porque la cruz no era el final, era el punto donde todo cambiaba. En medio del dolor, del ruido y de la confusión, Jesús habló. No habló mucho, pero cada palabra que pronunció quedó grabada para siempre. No eran frases al azar, no eran reacciones impulsivas, eran declaraciones, eran momentos que revelaban lo que realmente estaba ocurriendo. La primera palabra fue una oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue una reacción humana normal, no fue una respuesta esperada. Era una oración dirigida a quienes lo estaban matando, a los que lo habían golpeado, a los que lo habían clavado en la cruz. No pedía justicia, no pedía castigo, pedía perdón. En ese momento, el perdón no era una idea, era una realidad que se estaba manifestando. El sacrificio y la intercesión estaban ocurriendo al mismo tiempo. La segunda palabra fue una promesa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue una promesa futura,
No fue una condición, fue inmediata, fue absoluta. Un hombre que no tenía nada que ofrecer, un hombre sin tiempo para cambiar su vida, un hombre al final de su historia, recibió una promesa completa. Eso cambia todo. La tercera palabra fue dirigida a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo, ahí tienes a tu madre. En medio del dolor físico más intenso, Jesús pensó en alguien más. Se aseguró de que su madre no quedara sola. No fue solo un acto de cuidado, fue una imagen. Una nueva familia estaba siendo formada. Un nuevo vínculo estaba naciendo. La cuarta palabra es la más difícil de entender. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras no eran nuevas. Eran el inicio del Salmo 22. Pero en ese momento, también eran reales. Jesús estaba experimentando algo profundo. El peso del pecado. La separación que el pecado produce. No significa que el padre dejara de amar al hijo. Significa que el hijo estaba cargando con aquello que separa al ser humano de Dios. Estaba viviendo en carne propia lo que otros no tendrían que vivir. La quinta palabra fue sencilla. Tengo sed. Pero incluso en esa simplicidad había significado. El Evangelio dice que esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. Un soldado tomó una esponja con vinagre, la acercó a su boca. Ese detalle parece pequeño, pero no lo es. El instrumento que usó era un hisopo, el mismo que se utilizó en Egipto para aplicar la sangre del cordero. Una vez más, todo estaba conectado. La sexta palabra fue una declaración final. Consumado es. En el idioma original, la palabra es tetelestai. Era un término que se utilizaba cuando una deuda era pagada por completo. No parcialmente, no con condiciones pendientes, completamente. Cuando Jesús pronunció esa palabra, no estaba diciendo simplemente que su vida terminaba. Estaba diciendo que la deuda había sido pagada. Todo lo que el ser humano no podía pagar, todo lo que nadie podía resolver, ya había sido cubierto. No quedaba nada por hacer, no quedaba nada por añadir. Tetelestai, pagado en su totalidad. La séptima palabra fue una entrega. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue una derrota, no fue desesperación, fue confianza. Jesús no murió como una víctima, murió como alguien que entrega su vida voluntariamente. Después de esas palabras, todo cambió. El cielo se oscureció, no como un fenómeno natural común, no como un eclipse. La Pascua ocurría en luna llena, y un eclipse solar no puede ocurrir en ese momento. Lo que sucedió fue distinto. Fue una señal. La luz desapareció en pleno día, como si el cielo mismo reaccionara, como si la creación respondiera a lo que estaba ocurriendo. El profeta Amós había hablado de ese momento siglos antes. El sol se oscurecerá al mediodía. La tierra se cubrirá de tinieblas en pleno día. No era solo oscuridad, era duelo. La tierra también reaccionó. Hubo un terremoto. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. Y algo más ocurrió. Algo que pocos esperaban. Personas que habían muerto volvieron a la vida. Era una señal clara. La muerte estaba siendo vencida. No solo en ese momento, sino como el comienzo de algo mucho mayor. Después de la muerte de Jesús, el silencio no fue inmediato. Algo permanecía en el ambiente, algo difícil de explicar. El cielo seguía oscuro, la tierra aún temblaba, y los que estaban allí comenzaban a reaccionar. Entre ellos, había un hombre que no pertenecía a Israel. No era discípulo, no era creyente.
Era un soldado romano, un centurión, un hombre acostumbrado a la muerte, un hombre que había visto ejecuciones antes, muchas veces, pero ese día era diferente. Había visto crucifixiones, había visto dolor, había visto hombres morir lentamente, pero nunca había visto algo así. No solo era la forma en que Jesús murió, era todo lo que ocurrió alrededor: el cielo oscurecido, el terremoto, las rocas partiéndose, y algo más: la manera en que Jesús habló, la manera en que perdonó, la manera en que entregó su vida. Todo era distinto, todo rompía el patrón. Y entonces, ese hombre dijo algo que nadie esperaba escuchar de él. Verdaderamente, este era hijo de Dios. No fue un discípulo quien lo dijo, no fue un sacerdote, no fue alguien preparado para entenderlo. Fue un soldado, un extranjero, alguien fuera del sistema religioso, el primero en reconocer lo que estaba ocurriendo desde fuera. Ese momento tiene un significado profundo. El mensaje no estaba limitado, no estaba cerrado, no pertenecía a un solo grupo, era para todos, incluso para quienes no estaban buscando. Pero más allá de ese reconocimiento, hay una pregunta que surge inevitablemente. ¿Qué significa todo esto? No solo para ellos, no solo para ese momento, sino para ti. Porque la cruz no es solo historia, no es solo un evento del pasado, es una respuesta a algo que sigue existiendo hoy. El miedo, la culpa, la duda, la sensación de no poder reparar lo que se ha hecho, la sensación de no poder volver atrás. La cruz habla exactamente a eso, porque en ese lugar la deuda fue pagada, en ese lugar el abandono fue cargado, en ese lugar la gracia fue ofrecida, no para algunos, no para unos pocos, para todos, sin excepción. La historia no termina en la cruz. De hecho, ahí es donde comienza a tomar un nuevo significado. Pero antes de la resurrección, hay detalles que no pueden ignorarse. Después de la muerte de Jesús, su cuerpo fue atravesado por una lanza, y de su costado salió sangre y agua. Un detalle que parece pequeño, pero que fue registrado con precisión, no como símbolo, sino como hecho. Sin embargo, ese hecho también tiene un significado profundo. La sangre representa vida, el agua representa purificación, dos elementos que aparecen una y otra vez en la historia bíblica, como si de ese momento naciera algo nuevo. José de Arimatea tomó una decisión, un hombre que había permanecido en silencio, un hombre con posición, un hombre con riesgo. Decidió actuar, pidió el cuerpo de Jesús. No era un gesto simple, era una declaración. Nicodemo también apareció, otro hombre que había permanecido en la sombra. Trajo especias, preparó el cuerpo. Juntos hicieron algo que nadie esperaba. Se acercaron cuando otros se alejaron. Hablaron cuando otros callaron. Actuaron cuando ya parecía tarde. El cuerpo fue colocado en una tumba nueva, una tumba que no había sido usada antes, una tumba perteneciente a un hombre rico, tal como había sido anunciado siglos antes. Todo seguía encajando. Cada detalle, cada momento, cada decisión, como si la historia no estuviera improvisándose, sino cumpliéndose. Después de que el cuerpo fue colocado en la tumba, todo parecía haber terminado. El silencio comenzó a imponerse. La multitud se dispersó, y la ciudad volvió poco a poco a su rutina. Pero algo aún no estaba cerrado. La tumba no quedó simplemente abandonada, fue sellada. Una piedra fue colocada en la entrada, grande, pesada, imposible de mover fácilmente. No era solo una protección, era una garantía.
Las autoridades no querían riesgos, no querían rumores, no querían perder el control de la narrativa. Habían escuchado algo, habían recordado algo, que él había dicho que volvería. Y eso era un problema. Por eso tomaron una decisión. Asignaron guardias, soldados romanos, entrenados, disciplinados, inquebrantables. La tumba no solo estaba cerrada, estaba vigilada. Todo estaba bajo control, o al menos eso parecía. Para las autoridades, la historia había terminado. El problema había sido resuelto. El mensaje había sido eliminado. Pero no entendían algo. La muerte no tenía la última palabra. Pasaron las horas, luego un día, luego otro, y entonces algo ocurrió. La piedra ya no estaba en su lugar. La tumba estaba abierta, y el cuerpo no estaba. Ese hecho lo cambió todo. No era una interpretación, no era una opinión, era una realidad. La tumba estaba vacía. Y eso generó una pregunta imposible de evitar. ¿Qué había pasado? Las autoridades reaccionaron rápido. Intentaron controlar la situación. Intentaron explicar lo que no podían entender. Dieron una versión. Pagaron a los soldados. Construyeron una historia. Pero el problema seguía ahí. La tumba estaba vacía. No podían negar ese hecho. Y ese hecho era suficiente para cambiarlo todo. Porque sin la resurrección, la cruz sería solo una tragedia. Un hombre inocente ejecutado injustamente. Una historia más de violencia y poder. Pero con la resurrección, todo cambia. La cruz deja de ser derrota y se convierte en victoria. Deja de ser el final y se convierte en el centro de toda la historia. Algo había ocurrido, algo que no encajaba en ninguna lógica humana, algo que no podía ser contenido, y ese algo estaba comenzando a expandirse. La mañana del 14 de Nisán, en el año 30 de nuestra era, comenzó como cualquier otro día en Jerusalén. Las calles se llenaban de vida, mientras los comerciantes abrían sus puestos y los peregrinos avanzaban lentamente hacia el templo. Los soldados romanos vigilaban desde la distancia, atentos a cualquier movimiento, pero sin imaginar que ese día sería diferente. Nada parecía fuera de lo normal. Nada indicaba que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Sin embargo, algo ya había comenzado a cambiar. No en la tierra, sino en el cielo. No fue una señal evidente, ni un fenómeno fácil de explicar. Fue un cambio silencioso, casi imperceptible, como si la realidad misma estuviera conteniendo la respiración. Con el paso de las horas, quienes presenciaron aquel día intentarían describir lo que ocurrió, pero ninguno encontraría las palabras adecuadas. Solo pudieron decir una cosa, que fue inexplicable. Y esa inexplicabilidad no era un accidente, no era el resultado de una coincidencia, era una señal. Era la marca de un momento que cambiaría la historia para siempre. Porque lo que estaba ocurriendo no era simplemente la ejecución de un hombre, no era un error humano ni una injusticia aislada, era el cumplimiento de una promesa que no comenzó en Jerusalén, ni en los tiempos de los profetas, ni siquiera en la historia conocida por los hombres. Comenzó mucho antes de los reyes, antes de los templos, antes de la creación misma. Era un plan que no dependía de imperios ni de decisiones humanas. Era un plan diseñado por Dios. Durante generaciones, el pueblo de Israel había vivido rodeado de símbolos que no comprendía completamente. Cada sacrificio tenía un propósito. Cada cordero ofrecido en el altar tenía un significado. Cada gota de sangre derramada hablaba de algo que aún no había sucedido. Pero ese día, todo comenzaba a revelarse. En las afueras de Jerusalén,
sobre una colina conocida como Gólgota, todo estaba preparado, no por casualidad, no por improvisación, sino con una precisión que ningún ser humano podría haber diseñado. Para entender lo que realmente estaba ocurriendo en ese lugar, es necesario retroceder en el tiempo, mucho más atrás, hasta una historia que muchos conocían, pero pocos comprendían. La historia de un hombre llamado Abraham. Una mañana, Abraham subió a un monte acompañado por su hijo Isaac. No llevaba un ejército ni una multitud, solo llevaba la leña para un sacrificio. Isaac caminaba a su lado, cargando la madera sobre sus propios hombros, sin entender completamente lo que estaba pasando. En medio del camino, hizo una pregunta que cambiaría la historia. «Padre, ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham respondió con calma, sin revelar completamente lo que estaba ocurriendo. «Dios proveerá el cordero». En ese momento, esas palabras parecían una respuesta más, pero con el paso del tiempo, se convertirían en una profecía. El lugar donde ocurrió ese evento no era cualquier lugar. Era parte de la misma región donde siglos después se levantaría Jerusalén. La misma tierra, el mismo escenario, esperando el cumplimiento de algo mucho mayor. Aquel día, Abraham no sacrificó a su hijo. Un carnero apareció en el último momento como sustituto. La vida de Isaac fue preservada. Pero esa historia no estaba completa. Era solo una sombra de algo que aún no había ocurrido. Porque esta vez sería diferente. Esta vez no habría sustituto. Esta vez el sacrificio se cumpliría completamente. Mientras Jerusalén despertaba sin comprender lo que estaba sucediendo, el momento más importante de la historia estaba a punto de comenzar. Y nadie estaba preparado para entenderlo.